Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a esta su casa, a cada uno de los que estamos acá presenciales y aquellos hermanos que nos ven en diferentes países a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde ahora que se van a conectar, que la palabra de Dios pues pueda encontrar cabida en sus corazones, en sus vidas. Hoy vamos a hablar el resumen sobre lo que es la reforma. Durante todos estos domingos nos hemos estado dedicando a hablar sobre la reforma desde los diferentes puntos de vista, y hoy pues quiero culminar hablando sobre estos temas, sobre el tema el avivamiento de una reforma sobre nuestras vidas. El 31 de octubre celebramos 508 años de reforma, pero al parecer muchas veces el ser humano solamente quiere vivir de historia. No es que la historia esté mal. Es necesario conocer la historia para ubicarnos dónde estamos en este presente como seres humanos. Pero no solamente conocer de la historia, no solamente conocer de manera intelectual la palabra de Dios, no solamente saber datos. Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a vivir una vida consagrada al Señor, una vida que se está reformando en el Señor. ¿Y qué es eso de estar volviendo a la reforma, siempre reformándome? Es yendo a la fuente de agua viva, a su palabra. Es depender de Cristo, es creer en Cristo, es vivir por fe. De eso se trata una reforma en el corazón, hermanos. Y no tan solamente acomodarnos a esta vida, a este mundo, sino vivir para el Señor cada día. Pregunto, ¿está viviendo usted para el Señor cada día, hermano? ¿Está seguro de eso, que usted vive para el Señor cada día, o está viviendo para usted mismo? Y quiero que vayamos entonces a la palabra de Dios, al profeta Habacuc. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. 1 y 2 vamos a leer, y después vamos a pasar al 16 al 19. Habacuc, capítulo 3, verso 1 y 2, y de ahí vamos a leer el verso 16 al 19. ¿Lo tiene? ¿Anda su Biblia, hermano? La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Verso 16, ustedes. Oí.
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que hemos leído, Señor. Ya ella habló a nuestras vidas, Señor. Oramos que nos bendiga, Señor, en todo el desarrollo, Señor, de este sermón, Dios. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos ser muy buenos receptores de tu palabra. Que tu palabra, Señor, toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida toda, Dios, para tu honra y para tu gloria, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén y amén. El avivamiento de una reforma sobre nuestras vidas. Hay tantas cosas que decir acerca de la reforma, hermanos. Pero hoy queremos traerles al profeta Habacuc. El profeta Habacuc, hermanos, si nosotros leemos todo este libro, solo tiene 3 capítulos. Usted puede írselo a leer hoy a su casa por la tarde. Con un cafecito, empiece a leer el libro de Habacuc. Y se dará cuenta que el profeta está hablando acerca de estas cosas que acabamos de leer, porque él mismo está experimentando una crisis espiritual. Y el pueblo de Israel está experimentando también una crisis espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque el profeta también está preocupado por la aparente indiferencia del Señor, dice, por las condiciones espantosas espirituales que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y el profeta Habacuc, si usted lo lee todo el libro, los 3 capítulos, está triste y a la vez está preocupado por la aparente inacción de Dios. Y él le dice al Señor en ese libro, ahí en esa lectura: Señor, ¿por qué no haces algo con todos estos impíos, con todos estos corruptos? Ve la indiferencia de la nación, no quiere adorarte, se han olvidado de ti, le dice. La sociedad en ese momento está dominada, dice Habacuc al Señor, por los malvados. Y hoy también nosotros podríamos hacer esta oración. Esta sociedad está dominada por malvados, corruptos. ¿Qué hacemos, Señor? Y él está hablando también, está apelando a la ausencia de obediencia según el pacto que Israel tenía con el Señor. Y si la gente, Israel, se olvidaba del pacto, esto era peligroso para el pueblo de Dios. Porque el pacto, la palabra de Dios, era la constitución de Israel. Y la palabra del Señor, la Biblia, hermanos, es nuestra constitución, es la constitución del cielo. Y si nosotros estamos desobedeciendo su palabra, estamos entonces invalidando el pacto de Dios. Estamos prostituyendo la constitución del reino. Como en toda nación, hermanos. Cuando no se respeta la constitución en un país, entonces ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo vive en
caos, porque la Constitución es la que regula cómo debe de vivir las personas. Pues la Constitución del reino es la palabra y nos regula cómo nosotros tenemos que vivir. Habacuc está preocupado por esto y por eso le hace una serie de preguntas al Señor. ¿Por qué no actúa Dios?, le dice. Y por eso, hermanos, es que hablando de la reforma, a Habacuc, a este profeta, para muchos se le considera un antepasado de la reforma. Habacuc es un reformista y quiere que el pueblo vuelva a la palabra de Dios. En tiempos, hermanos, de la reforma, siglo XVI, que estamos cumpliendo 508 años de reforma, también eso fue lo que sucedió, hermanos. El pueblo había estado sometido al engaño por la Iglesia Católica Romana, y el pueblo se había desviado hacia la idolatría y el culto al hombre, a las tradiciones e ideas de hombres. Y eso es lo que también está denunciando Habacuc en ese libro. Y si hoy vemos también a la iglesia hoy en día que se ha desviado a lo vano, a lo frívolo, a una independencia de Dios. La iglesia no quiere depender de Dios, quiere volverse independiente. La iglesia también se ha desviado del pacto. La iglesia se ha vuelto indiferente ante nuestro Dios. Por ejemplo, en estos días que celebramos Reforma, el 31 de octubre algunos andaban celebrando Halloween. La iglesia andaba celebrando Halloween. Ahí andaba inmiscuida ahí, tomándose fotos hasta con cosas raras que presentan ahí. Los padres con sus niños ahí, tomémonos la foto, hombre, si esto no es pecado. ¿Y por qué no regalamos dulces si eso no es pecado, hermano? Que le regalemos un dulcito en nombre de Halloween. Estamos viviendo también una crisis espiritual. 1 y 2 de noviembre, ¿qué celebramos? El Día de los Muertos. Y la iglesia también anda celebrando el Día de los Muertos. ¿Dónde aparece en la Biblia que hay que celebrar el Día de los Muertos específicamente estos días? Y esto fue lo que denunciaron los reformadores. Y por eso fueron odiados. ¿No es esa una crisis espiritual, hermanos? Que la iglesia también vea, la vive en tiempos de Habacuc, Israel. Se vive en tiempos de reforma y se vive también hoy una crisis espiritual, y es por eso que hoy necesitamos un avivamiento de reforma sobre nuestras vidas. Y eso es lo que dice Habacuc, y él apela a un avivamiento, a una renovación que debe de tener las siguientes implicaciones. Vea el versículo 3. Vaya ahí a su Biblia y vea cómo comienza Habacuc haciendo esta oración por Israel, por el pueblo, y también una oración que es pertinente para el día de hoy. Vea lo que dice capítulo 3, verso 2. Dice la primera frase. Qué buena oración la de Habacuc, ¿verdad, hermano? Buena oración la que hace este hombre. Porque hoy las oraciones solamente es: te pido, Señor.
por un vehículo. Te pido que seamos prósperos. Te pido que mis bolsas estén llenas de dinero. Esas son las oracioncitas que hoy hacemos. Pero ve a Habacuc cómo comienza diciendo. Verso 2. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra. ¿Y cómo termina esa frase? Y temí. ¿Teme usted cuando escucha la palabra de Dios? ¿Temen ustedes? ¿Tememos, hermano? Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. ¿Qué quiere decir eso? El poder de la palabra lo lleva a Habacuc a temer a Dios. Nos debe de llevar, hermanos, a una vida obediente al Señor, a una vida de renovación, a guardar silencio ante Dios, pensar en Dios. Nos lleva a la disciplina el temor, hermanos. Nos lleva a una entrega a Dios. Nos debe de llevar a una reverencia a Dios. Eso es temer. Y por eso Habacuc dice, Señor, he oído tu palabra y temí, dice, temí. Y es más, hermano, ese temor también debe producir miedo. Pero lo arreglamos muchas veces, ¿verdad? Ah, no, hermano. No, Dios no quiere que tengas miedo de Él. Es solo temor, dice. Temorcitos pasajeros. O un miedo pasajero. Y ya. Cuando estoy pasando ahí situaciones tengo miedo. Me acuerdo que cuando éramos niños con mis hermanas, pasábamos por una parte que era oscura y empezábamos a cantar. Alabaré, alabaré, alabaré. Cuando llegábamos a la luz, no hombre, que alabaré. ¿Sí? Eso es temor. Ese era el miedo que nosotros teníamos. He oído tu palabra y temí, dice Habacuc. Hace muchos años acá en la capital, en uno de nuestros barrios, colonias grandes acá, se vino un temporal fuerte. Imagínense que como que la estuviéramos acá en este momento y empiece a tronar, ¿verdad? El cielo, los truenos, y empieza a llover y empieza aquel viento fuerte, ¿verdad? Que venía. Yo creo que ustedes se van a recordar, y fue una noticia que apareció en el periódico, apareció en la televisión. Y la gente entonces de las casas empezó en esta colonia y salió. Ay, Señor, viene el Señor, decían algunos, y salían, y unos se arrodillaban afuera de las casas, decir, Señor, perdónanos. Y aquel temporal duró, hermano, duró sus 15 minutos, creo, unos 20 minutos. Pero solamente, fíjense que ahí salieron asesinos, gente mala, perversa, que estaban ahí en las cantinas, qué sé yo, en sus casas haciendo. Pero miren, toda aquella gente, uno decía, wow, cómo se están arrepintiendo de sus pecados. Pero ¿qué pasó? Al terminar los truenos y los relámpagos,
todo mundo volvió a su vida normal. Todos a jugar billar, a beber, a la cantina, a hacer sus maldades, a seguir su vida. Sucedió aquí en un barrio, investíguelo si quiere. ¿Cómo que sin nada? ¡Qué temorcito! Pero el profeta, hermanos, dice aquí, diciendo una gran verdad. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Tuve miedo, Señor, porque en el 3:16, ve ahí, ¿por qué el profeta dice que temió y tuvo miedo? 3:16, léanlo, hermanos, véanlo ahí, se lo voy a leer aquí, dice, oí, dice, y se conmovieron mis entrañas, dice, a la voz temblaron, dice, mis labios, dice. Pudrición entró en mis huesos, dice, y dentro de mí me estremecí, dice. Si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, dice. Vea lo que está diciendo, ese es el temor al que se refiere Habacuc. Oí, dice, y se conmovieron mis entrañas. ¿Cuáles son las entrañas, hermanos? No como aquel mentado Hugo Chávez, ¿verdad? Bueno, cuando él dice desde mis entrañas, decía, te odio, dice Israel. Bueno, desde ahí lo entrañó Dios. Pero el profeta está diciendo, desde mis entrañas, Señor, temo a tu palabra. Se conmovieron mis entrañas. Hermano, ¿usted se conmueve cuando va a la palabra de Dios? No debería ser así. Oh Señor, es tu palabra la que estoy leyendo. Es tu palabra que está conmoviendo mi corazón, el hígado, todo mi ser. Y por eso el profeta dice en ese, a tu voz temblaron mis labios, dice, pudrición entró en mi hueso, dice, me estremecí y dentro de mí me estremecí, dice, si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando él está haciendo esta oración, la obra del Espíritu Santo, el avivamiento de la palabra, el avivamiento del Espíritu Santo está llegando a sus vidas, a su vida, a su corazón, y por eso es que él dice esto, hermano. Y la siguiente parte de esa oración es cuando dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. El avivamiento de una reforma sobre nuestras vidas. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los años. Revive tu obra. Y fíjense que él hace su oración, aunque está lleno de temor, de miedo, le dice al Señor, aviva tu obra. Él sabe que va a haber la intervención divina de Dios, pero el profeta dice, aviva tu obra. Y por eso él ora por Israel, ora por su pueblo. Cuando está diciendo aviva tu obra, también se usa la palabra revivir, que significa recordar o devolver vida a lo que está muerto. Señor, aviva tu obra en medio de este pueblo muerto, dice. Avívanos, Señor. Ese fue el espíritu de la reforma en el siglo XVI. Esa fue la oración de los reformadores. Aviva tu obra, porque este pueblo, esta sociedad está muerta. Esa fue la oración que hace Habacuc muchos años antes. Por eso se le considera un reformador. Aviva tu obra en medio de Israel.
¿Y no cree usted que como iglesia esa debe ser nuestra oración, hermanos? Aviva tu obra en medio de esta situación que estamos pasando como sociedad a nivel mundial. Aviva tu obra en medio, dice, de los tiempos. Hazla revivir, dice. Que Dios vivifique nuestras vidas. Esa debe ser la oración de nosotros, aunque muchas veces, hermanos, esta oración puede traer angustia a un pueblo, a una nación. Pero también tenemos que entender esto, que una oración como la que hace Habacuc va a causar destrucción a nuestros enemigos, a aquellos que se oponen en contra de Dios. Habacuc sabía que Dios iba a restablecer a los judíos, que los iba a coronar con salvación, pero también que Dios iba a actuar, que Dios iba a mostrar su gloria a través del mundo, a través de toda la tierra. Y esa debe ser nuestra convicción. Aviva tu obra en medio de los tiempos. La gloria de Dios, hermano. Pero le estamos prestando atención, hermanos, a estas cosillas de este mundo. Le prestamos más atención a esos politiquillos que tenemos hoy en día. Y no es cierto que a veces nos estresa a la iglesia todo esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué no oramos al Señor y decimos como Habacuc: aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, hazla resplandecer? ¿Qué es más poderoso, hermanos? No es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no es la obra de Dios sobre nuestras vidas, no es que nosotros confiamos en Dios. ¿Dónde está su confianza, hermanos? ¿Dónde está nuestra confianza? Dios necesita avivar nuestra vida, una reforma sobre nuestra vida, que toda la tierra conozca y reconozca la obra de Dios, que la obra de Dios que comenzó se termine y se cumpla en nuestras vidas, y Dios lo va a hacer, hermano. La obra que Él comenzó tiene que terminarse y tendrá un final, y no hay nadie que la va a detener, hermanos. Gloria a Dios por eso. Dios, a través de su Espíritu, reaviva las esperanzas decaídas del hombre. ¿Por qué? Porque su palabra es verdad. Dios da a conocer, dice, tu obra, dice Habacuc, para que cuando llegue el momento de poner final al pecado, le dice, tu nombre sea conocido y tú seas adorado. Precioso, hermano. Precioso esta oración que hace Habacuc. Y debe ser nuestra oración. Y miren la siguiente frase: en la ira, dice, y en la ira, dice, acuérdate de la misericordia. Habacuc tiene miedo, hermano. Con todo lo que ha dicho, Habacuc tiene miedo. Y él va a un atributo de Dios que se llama la misericordia de Dios. Y por eso le dice: en su ira, Señor, no nos vaya a destruir. Después que él le estaba pidiendo justicia a Dios, ¿verdad? ¿Por qué no castigas los malvados?, le dice. ¿Por qué estás tan indiferente?, le dice. ¿Por qué no haces algo?, dice. Y al final dice: pero Señor, dice, en la ira acuérdate de tu misericordia. En medio de la imposición del castigo, dice Habacuc,
Acuérdate de la misericordia. Perdona las almas que se vuelven a ti con humildad y oración. ¿Y saben por qué dice Habacuc esto también? Porque Habacuc sabe que el pueblo va a ser castigado por todo lo que ha hecho. Pero hermano, Dios castiga, y los azotes con los que Él castiga a sus hijos son testimonios de su amor. Así es Dios. Y el profeta, hermanos, cuando dice esto, él está temblando al pensar en el juicio de Dios. Porque sabe que, hermano, a Dios no se le va nada. Lo que sembramos, eso cosechamos. Lo que usted y yo sembremos en nuestra vida, eso vamos a cosechar. Acuérdense de eso. Es una ley de la vida. Si usted siembra maíz, no espere cosechar manzanas. ¿O sí? Jóvenes, lo que hoy ustedes están sembrando, más tarde lo van a cosechar. Adultos, iglesia, lo que usted y yo sembremos hoy, eso vamos a cosechar. Israel había sembrado maldad, indiferencia, idolatría. Se habían olvidado del pacto de Dios. Se habían olvidado de adorar a Dios. Hoy también nosotros nos hemos vuelto indiferentes. No queremos adorar a Dios. No queremos servirle. Queremos hacer lo que yo quiera. No quiero sujetarme. No quiero ser obediente. Soy rebelde. Y pare de contar. El profeta sabía que Dios iba a traer destrucción, hermano, a un pueblo que se había olvidado de Él, un pueblo idólatra, una sociedad desobediente, gobernantes malvados que rechazaron a Dios. Dios iba a levantar a un pueblo malvado que se llamaban los babilonios para castigar a Israel. Aunque por eso Él hace su oración: aviva tu obra, Señor, porque lo que nos viene no es fácil. ¿Quiénes creen ustedes que eran los babilonios? Pueblo guerrero, hermano, malvados. Y fíjese que dice ahí que Dios mismo, vea lo que dice el 16. Mira lo que dice. Póngale atención ahí a la palabra. Si bien dice, estaré quieto en el día de la angustia, dice, oiga bien, venía angustia para un pueblo desobediente. Cuando suba al pueblo, dice, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Quién nos iba a traer a los babilonios? Dios mismo. Dios pone muchas veces gobiernos para que puedan ser bendición de un país o el azote de un país. ¿Por qué? Porque hemos sido un pueblo idólatra, desobediente. Porque hemos puesto la mirada ¿en quién? En el hombre. ¡Wow! Dices, este es el Salvador del mundo. Dice. Y no es Cristo. Cristo sí es el Salvador.
Por eso el Señor dice: aviva tu obra, Señor, que nos avivemos. Pero en la ira acuérdate de tu misericordia. Y lo mismo hace David, fíjense. Hablando de esto, David, Salmo 25, versos 6 al 8, dice David, en el Salmo 25, 6 al 8, dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Y el profeta Jeremías, vean que estos hombres le temen a Dios. Y ellos lo dicen acá, Jeremías 10:7 dice: ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, dice. El temor es debido a ti, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Habacuc está bien parado, hermano. Por eso dice: cuando oí tu palabra temí. Cuando oí tu palabra pedí por un avivamiento. Pero cuando oí tu palabra también te dije: Señor, acuérdate de tus misericordias. Pero Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Babilonia iba a subir, y subió, ¿verdad? Y los puso quietos. Hermanos, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Que suba Babilonia para volvernos a la palabra de Dios? ¿Qué estamos esperando nosotros, hermanos? ¿Qué está esperando usted para volverse a Dios? ¿Qué es lo que espera? Aunque Dios, en su soberanía, Dios va a traer a sus escogidos, decía alguien, aunque tuerto del ojo, pero vas a venir a mí. Dios te va a traer aunque sin un pie, pero vas a venir a mí, dice el Señor. Pero eso estamos esperando entonces. ¿Qué estamos esperando en nuestra vida, hermano? Volvernos al Señor. ¿Qué esperan los jóvenes? No, cuando esté viejo yo voy a... ¿Quién te asegura que vas a llegar a viejo? Cuando esté aburrido como usted, entonces yo me voy a consagrar a Dios. ¿Quién te dice que vas a llegar acá? ¿Quién te asegura? Y dicen los viejos: no, si yo tuviera la fuerza de esos jóvenes, sí serviría al Señor. ¿Sí o no? Y nos tiramos, ¿verdad? Aquel montón de excusas. ¿Qué está esperando, hermano? ¿Qué está esperando? Señor le dice, en la ira, en medio de la ira, acuérdate de tu misericordia. Israel pasó el castigo. Pero ¿sabes qué? La siguiente parte de la oración que hace Habacuc, hace esta bella oración, hermano, por su pueblo, y muestra su confianza en un Dios soberano, que es lo que, hermanos, nosotros hoy queremos. Y yo quiero que usted confíe en un Dios soberano, hermano, que aunque van a venir situaciones difíciles en la vida, aunque Israel tuvo que enfrentar el castigo, hermano, por su desobediencia, por su indiferencia ante Dios, por su idolatría,
Habacuc 3, 17 al 19. Vea esta preciosa oración y póngale atención. Esto que hemos dicho anteriormente es el contexto de esta oración, hermanos. Que a nosotros nos gusta lo facilito, ¿va? Lo bonito de la Biblia. Ay, dice, mira que lo que dice acá, esta palabrita. Esta oración la hace Habacuc por todo lo que venía y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, porque Babilonia los iba a arrasar. Los iba a dejar sin higos. Esos tipos eran, hermanos, sanguinarios totalmente. Y mucho más cuando era con Israel, ¿verdad? Y a los cristianos, ¿ustedes creen que no todo el mundo nos quiere? ¿No ve todo ese montón de ideologías que surgen a diario? ¿Usted cree que les caemos bien? Vamos a arrasarlos a esos tipos. A través del comercio, hermanos, muchos han dicho: quitémosles el domingo a los cristianos, y se acaban. Arrasémoslo. Pues dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas porque los iban a destruir, de la majada, dice, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dice Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y dice al final: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque tenemos que pagar todo este pecado, la maldad del pueblo, los campos y los rebaños, está diciendo, van a ser destruidos. Pero Dios, dice Habacuc, permanecerá fiel a su pueblo. Descansará satisfecho, sabiendo, hermanos, que un Dios de infinita sabiduría y poder sabe lo que hace y su voluntad es perfecta. Esta profunda confianza, hermano, es la respuesta a las preguntas que Habacuc le hacía a Dios. Dudas y quejas que había expresado anteriormente, Dios se las convierte en una profunda promesa de bendición. Dios está vivo, hermano. Dios tiene el control del mundo, aunque a usted no le parezca, aunque a muchos ateos no les parezca, aunque a muchos ahí que están en los poderes del Estado no les parezca, aunque muchos se vuelven contra Dios, el mundo se vuelve en contra de Dios, aunque las ideologías de género no les parezca, Dios está vivo y tiene el control del mundo. Debemos estar seguros de que Él es nuestro Dios y que hará lo que es bueno para nosotros. Y por eso Él nos hace un llamado a vivir un verdadero avivamiento, una verdadera forma de vida, un verdadero volver a su palabra. ¿Cómo está usted viviendo su vida? ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo estás consagrando tu vida a Dios? ¿En quién estás confiando? El Dios de Habacuc es el mismo Dios hoy. Así que, mis amados hermanos, acuérdese que necesitamos un verdadero avivamiento, de una reforma sobre nuestras vidas. Y ese verdadero avivamiento está en su palabra.
Cierre sus ojos y vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, Dios. Gracias, Señor, porque usted habla a nuestras vidas siempre, Dios, a través de su palabra. Oramos, Padre, que perdones nuestros pecados, Dios. Oramos, Señor, que sea usted, Señor, haciendo verdaderamente, Señor, un verdadero, Señor, avivamiento, Dios. Traiga usted un avivamiento, Señor, un despertar, un volver a tu palabra, Dios, una confianza soberana en nuestras vidas, Señor. Si hoy, Padre, la iglesia ha puesto sus esperanzas en otras cosas terrenales, Dios, que hoy, Padre, se vuelva a ti, podamos poner nuestra mirada en ti, Padre Santo. Hablando de tu iglesia en general, Dios, en el mundo, Dios, trae, Señor, ese temor de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Un verdadero temor, un temor reverente a ti, Señor, un temor que traiga consagración a nuestras vidas, un temor, Señor, que traiga obediencia a ti, Señor, un temor que eche fuera toda rebeldía, toda maldad en nuestro corazón, Señor. Trae, Señor, una verdadera reforma a nuestras vidas, una verdadera, Señor, un verdadero avivamiento, Padre. En el nombre de Jesús, que en nosotros también, Padre, haya, Señor, un temor, Señor, ante ti, Señor. Padre, que este temor nos pueda llevar a tu presencia, Señor, cada día, Señor. En la ira, Señor, también te decimos, como Habacuc, Señor, acuérdate de tus misericordias, Dios. Si muchas veces tenemos que pasar, Señor, pagar, Señor, las consecuencias de nuestro pecado, no vamos a soportarlos nosotros mismos, Señor, por nosotros mismos. Necesitamos, Señor, que te acuerdes de tu misericordia, Dios. Ten misericordia, Padre, de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Padre. En los méritos de Cristo oramos, Padre. Amén y amén. Que Dios les bendiga.